Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado, porque ofician en el templo, y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Jesús estaba recorriendo la parte norte de Israel, principalmente la zona de Galilea, y lo último que había hecho era reprender a las ciudades de la costa norte del lago de Galilea porque habían sido testigos de muchos milagros que él había realizado y no habían sido capaces de convertirse. Pero después había llamado también a la gente a la conversión. Había bendecido al Padre porque sus planes eran misteriosos y sabios, cuando había ocultado los misterios del reino a los sabios entendidos y los había revelado a los sencillos y humildes. Y entonces es que hace una invitación a aquellos que se sienten agobiados por la carga. Esa carga a la que él se refiere es la ley, de la que él mismo dice que tiene su propio yugo para cumplirla. Y ahora se nos presenta una anécdota donde se puede ver que Jesús también busca el cumplimiento adecuado de la ley, que en cambio los escribas y fariseos habían complicado y habían hecho difícil de cumplir y de llevar ese yugo. Debe ser la voluntad de Dios. Jesús, con sus discípulos, un sábado, estaban atravesando los sembrados. Y esos sembrados que ellos estaban atravesando eran de trigo ya maduro por lo que se ve. ¿Qué sucedió? ¿Por qué están atravesando los sembrados? ¿No había caminos, no había calles? Es posible que se estuviera ya cumpliendo exactamente el horario del sábado, que hubiera iniciado y ellos tuvieran que acercarse a alguna ciudad, incluso para ir a cumplir con los deberes de santificar la fiesta. La explicación y aplicación que habían hecho los escribas respecto a las cosas permitidas y las cosas prohibidas para hacer el sábado, enlistaban 39 actividades prohibidas y había algunas permitidas, como caminar 1000 pasos. Esto nos ayuda a entender por qué están atravesando los sembrados. No quieren caminar más de 1000 pasos y quieren llegar al lugar de destino. Pero sucede que a los discípulos su organismo les anuncia el hambre, sienten hambre y entonces empiezan a arrancar espigas y luego se las comen. Resulta que dos cosas de estas se parecían a las prohibidas. Estaba prohibido cosechar en sábado y estaba prohibido también trillar. Ellos habían arrancado las espigas y luego las habían restregado con sus manos para comérselas, y ellos fueron vistos por los fariseos.
Y entonces estos se dirigen a Jesús, reprendiéndolo como maestro. Mira, tus discípulos están haciendo algo que está prohibido hacer en sábado. 2 trabajos. No los acusan de que están robando, porque estaba permitido que toda persona que tuviera hambre y pasara por un sembradío o una plantación podía comer lo que fuera necesario, pero no llevarse nada más. Por eso no los acusan de estar robando. Los acusan de haber cosechado y de haber trillado de algún modo. Y entonces Jesús les responde con la palabra de Dios. Ustedes nunca han leído que David, con sus compañeros, cuando tuvo hambre, se presentaron al templo, estaban siendo perseguidos por Saúl y llegaron hasta el lugar llamado Nob de Benjamín, donde estaba el arca de la alianza y estaba el sumo sacerdote Ahimelech, al que le pidieron si tenía algo de comer. Y resulta que lo único que había ese día de comer eran los panes sagrados que se cambiaban cada semana. Eran llamados panes de la presentación o de la presencia o de la faz. Y solamente era posible que los consumieran los sacerdotes. Y entonces el sacerdote los interrogó acerca de la situación de algún modo moral en que se encontraban y les dio esos panes y ellos se alimentaron, satisficieron su hambre con los panes sagrados. Así Jesús se presenta ante la mirada de estos fariseos y su entendimiento como un nuevo David acompañado de sus discípulos como si fueran sus soldados. Y luego les pone otro ejemplo más contundente. ¿Acaso ustedes no han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque hacen sus rituales litúrgicos en el templo? Son actividades físicas, tienen que ir, tienen que venir, tienen que cargar, tienen que hacer varias cosas y no por ese motivo cometen pecado. ¿Y cuál es el argumento aquí? El templo es el lugar del encuentro con Dios y Jesús les dice, yo les digo a ustedes que aquí hay alguien que es más grande que el templo. Jesús mismo es el lugar del encuentro con Dios y por eso los discípulos no están cometiendo pecado ni al caminar posiblemente un poco de más, ni al arrancar las espigas, ni al comérselas. Jesús es el lugar del encuentro con Dios y por eso tampoco cometen pecado los discípulos. Ya antes los fariseos habían reprendido a Jesús porque comía y bebía con los pecadores y había argumentado diciéndoles vayan a investigar qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Por eso es que esgrime nuevamente el argumento de Oseas que insiste en lo importante de hacer la voluntad de Dios misericordioso por encima de las acciones de tipo cultural y litúrgico. Les dice, si ustedes comprendieran el sentido de las palabras quiero misericordia y no sacrificios, no estarían condenando a quienes no tienen ninguna culpa. Los discípulos no han hecho ninguna falta porque además la práctica legalística o legal decía que en caso de necesidad el precepto positivo no obligaba. Y si ellos tenían hambre, no los estaba obligando el cumplimiento de los preceptos que habían dispuesto los fariseos, que no comieran o no arrancaran algo y lo cosecharan para su manera de pensar porque tenían necesidad de comer. Jesús los invita a ser otra vez misericordiosos con quienes no tienen ninguna culpa. No han hecho una cosa contraria a la ley deliberadamente. Ellos quieren resolver la necesidad presente y entonces no están buscando ofender a Dios ni transgredir la ley. Ellos reconocen el yugo de Dios, pero también entienden la interpretación adecuada que debe hacerse de lo que Dios manda. Y termina Jesús con un argumento muy fuerte que ellos no logran entender. Además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús es el Hijo del Hombre
Él puede decir qué se hace o qué no se hace el día de descanso. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.